quién es el Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. En esta relación trinitaria de Dios, pues también el Espíritu Santo ante la Virgen María, que es el esposo de la Virgen María. Entonces, teniendo primeramente en cuenta esta relación trinitaria, después, a quien Jesús tanto promete al irse: me voy, pero les enviaré el abogado, me voy, pero habrá quien les recuerde todas mis palabras. Y esa promesa se cumplió. Cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, cuando se apareció Jesús les dijo: la paz esté con ustedes. Y la primera impresión de los apóstoles, de manera que Jesucristo les vuelve a decir: la paz esté con ustedes. ¿Por qué Jesucristo insiste en la paz? Porque sabe qué hay en el corazón del hombre. Jesucristo sabe qué hay dentro de cada uno de nosotros. Y sabe que muchos de nosotros fácilmente perdemos la paz. Fácilmente nos quitan la paz. ¿Qué tanto nos dejamos robar la paz que Dios nos da? Piénselo tantito, en el día ¿cuántas veces usted se enoja? Ya le robaron la paz. Fácil. Porque si está tranquilo, tranquila, usted acaba de trapear y de repente el chamaco pasa caminando, más ahorita que está toda el lodazal por estos lados. Ya te dije que no pases. Ya, pero muy rápido nos roban la paz. Por eso Jesucristo insiste: la paz esté con ustedes. Y nuevamente, la paz esté con ustedes. Porque así como les hablo de esta emoción que es el enojo, pues también está la tristeza. De repente nos ponemos a recordar a nuestros seres queridos que ya murieron. Y ahí empieza la chilladera. Ay, mi mamá ya se murió. Ay, cuánta falta le hace mi papá. Y ya, de buenas a primeras, ya estamos tristes. Y así pasa. Qué rápido nos dejamos quitar la paz. Y así le podemos poner cualquier otro sentimiento. Hasta la alegría también. Porque de repente estamos contentos, alegres. Y vamos a la fiestecita y ya nos echamos 1, 2, porque hace calor, 3, ya después de la tercera uno se toma aquellas cosas como agua. Al principio como que raspa y uno siente amargo, pero ya después hasta parece dulce. Y tenemos una alegría tan efusiva que hasta el que no baila, ahí se pone a bailar. El que no habla, ahí se pone a platicar. Por eso les digo, también hasta en la alegría somos exacerbados, le exageramos. Por eso Jesucristo insiste: la paz esté con ustedes. Digo, tampoco se trata de estar serio todo el día, pero sí se trata de que cada acontecimiento que vamos viviendo no nos llene de demasiada efusividad, sea lo que sea. Porque si me enojo, está bien, enójate, pero no exageres en el enojo. Si te pones triste, pues no exageres en la tristeza, porque pues, también hay uno que cae en depresión. Si uno se pone de repente a pensar cosas sobre lo que hay que hacer y eso, pues hay que tomar cartas en el asunto, porque si no después nos da una ansiedad
y hasta empezamos con la taquicardia, y ya luego no sabemos qué hacer. No, las cosas como van. La paz esté con ustedes, dice Jesús. Porque el corazón del hombre fácilmente se desvía, fácilmente se deja impresionar, y sobre todo cuando pasa un accidente, cuando pasa una de esas cosas que nos mueven en todo nuestro ser. En el accidente, y ya después uno está recuerde el accidente, y uno no puede dormir, y ahí van a que les agarren la sombra. Eso se llama estrés postraumático. Y el estrés postraumático sucede en muchas situaciones de riesgo. Por ejemplo, cuando fue el temblor del 17, donde le haya agarrado, a todos nos agarró y estuvo fuerte. Ya después, a los siguientes días, mucha gente ya no podía dormir porque sentía que en cualquier momento iba a volver a temblar igual de horrible. Y a eso se le llama estrés postraumático. Y este estrés se va asimilando poco a poco. Ya hasta que al cabo de las semanas, de los meses, bueno, ya no tembló, ya. Pero tantito viene alguien de esos, sobre todo de esos grupos adivinos, va a temblar para tal fecha, y ahí estamos otra vez. Nos despiertan el estrés postraumático. ¿Ya andamos creyendo? Que si ahora que fue lo del eclipse, que si 3 días de oscuridad, y hasta trajeron a bendecir los cerillos. Pues tampoco. Porque de repente pensamos que sí va a ser cierto. Sobre todo porque ahí en las redes sociales había un padre que ya no es padre y que también lo anduvo anunciando, pues andaba vendiendo sus velitas. Ahí andaba anuncie y anuncie los 3 días de oscuridad. Pasó el eclipse, ¿y cuáles 3 días? Nada. Entonces fíjense cómo muchos le quieren jugar al profeta, pero no lo son. Entonces, mis hermanos, ¿en qué estamos? En el estrés postraumático. Cuando alguien es asaltado, sobre todo si el asalto fue con violencia, también queda un poquito de eso, del estrés postraumático. Y ahí van otra vez a que les agarren la sombra. Y tampoco va por ahí. La oración y la confianza en Dios es lo que nos va ayudando a superar el estrés postraumático, dependiendo de cuál haya sido el acontecimiento. Y es eso. Confiar nuevamente. Confiar. Entonces, mis hermanos, fíjense cómo a veces sí nos falta esta pequeña confianza en Dios y nos dejamos llevar. Y nuevamente, el corazón del hombre fácilmente se deja robar la paz. Por eso, cuando Jesucristo insiste la paz esté con ustedes, es porque nos conoce. No se dejen robar la paz. De todo aquello que suceda en el día con día, aprendan a manejar esas emociones. ¿Y cómo uno aprende a manejar esas emociones? Confiando en Dios, siguiendo la palabra de Dios. Todo este tipo de cosas, mis hermanos, de los bienes espirituales que vamos aprendiendo. Hay que saber manejarlos en el día a día. El Espíritu Santo llega. ¿Y qué les dice? A los que les perdonen los pecados, les quedarán ¿qué? Perdonados. Y a los que no, pues no. Este es el fundamento teológico para el sacramento de la confesión. Para poder acercarnos a la misericordia de Dios, porque al final de cuentas, Dios, a través del hombre,
pues hace su acción salvadora. Por eso Jesucristo les da delega este poder a los apóstoles. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no les quedarán sin perdonar. Por eso es necesaria la figura del sacerdote para el sacramento de la confesión. A diferencia de algunos hermanos nuestros cristianos, pero no católicos, ¿se confiesa? No. ¿Y cuál es el pretexto y la excusa que el enemigo utiliza para no confesarse? ¿Y yo cómo me voy a confesar con alguien que es más pecador que yo? A lo mejor sí es más pecador, pero si es sacerdote, te puede dar el sacramento de la confesión. Porque aunque viniera el arcángel San Miguel, no te puede confesar. Él no tiene esa potestad. Es príncipe de las milicias celestiales, vence al enemigo, pero él no puede confesar. Puede venir otro ángel y no puede consagrar. Un ángel no tiene esa potestad de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. No pueden, no tienen esa potestad, pero el sacerdote sí. Y entonces muchas veces ante la confesión no se quieren acercar al sacerdote porque pues, a lo mejor es más pecador que yo. Y les digo nuevamente, pues a lo mejor sí, pero sí tiene esa potestad recibida de Dios. Entonces, ahí está también la confianza en Dios. Saber que Dios obra en su pueblo a través de los sacerdotes. Habrá quien diga, yo me confieso solito. Hagamos de cuenta, tengo las manos sucias. Voy al lavabo, aquí agarro el jaboncito y ya le hago así, ya le echo agüita, pero aquí todavía me queda todo sucio. Una mano no es suficiente para limpiarlo. Se ocupan las dos para poder quedar limpios. Así también necesitamos del sacerdote para que Dios ejerza esta misericordia en nosotros. Y también los sacerdotes nos confesamos. No vayan a creer que no. Porque a lo mejor pues yo solito me doy la absolución. Menos. También necesito de otro sacerdote para que me confiese. Y cuando he tenido la oportunidad, también me confieso. Digo, porque vayan a pensar que pues nosotros nunca nos confesamos. Pues sí, también para nosotros y para todo el pueblo de Dios necesitamos este sacramento. El Espíritu Santo obra en todos y cada uno de nosotros. Cuando Cristo sopla sobre sus apóstoles y les concede el don del Espíritu, pues entonces tengamos en cuenta que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Desde qué momento? Desde que somos bautizados. Dios en nosotros, a este concepto se le llama inhabitación. Y la inhabitación de Dios es en nosotros. Sí tenemos al Espíritu Santo. Que se note ya esa parte. No sé si ya les conté esta anécdota chusca donde ahí en un lugarcito de esos perdidos por allá en la sierra fue el señor obispo y le dice una señora sencilla, tata obispo, vamos a rezar para que tenga el Espíritu Santo. El obispo se enoja. Pero ¿qué te pasa si yo les doy a ustedes el Espíritu Santo? Cuando los bautizo, cuando los confirmo, les doy el Espíritu Santo. Y le dice la señora, es cierto, tata obispo, disculpe a usted. Ahora vamos a rezar para que se le note.
Y así es, mis hermanos. Tenemos el Espíritu, pero a veces no se nota. Ahora hay que rezar para que se nos note. Y seguir en esta confianza. Estamos celebrando Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, la infusión de estos dones que aquí tenemos presentes: piedad, consejo, fortaleza, entendimiento, temor de Dios, sabiduría, ciencia, lo que el Espíritu Santo nos concede. Pero ahora falta que queramos. Ese es el tema. ¿Cómo vamos a tener piedad si ni siquiera me quiero acercar a la iglesia? ¿Cómo vamos a tener consejo si mi vida ha sido un desastre y no he sabido llevar lo que predico? ¿Cómo vamos a tener fortaleza si en los momentos donde la necesito soy más débil? O cuando alguien requiere de este don, no sé transmitirlo. ¿Cómo vamos a tener el entendimiento si tampoco queremos acercarnos a escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a tener el don de ciencia si ni siquiera entendemos que todo y cada una de las cosas de la creación son hechas por Dios y todas tienen una función en específico? ¿Cómo vamos a tener la sabiduría si no nos acercamos a la sencillez del corazón? ¿Cómo vamos a tener el temor de Dios si no nos duele ofenderlo? Estos dones del Espíritu Santo ya están en nosotros. Ahora falta que los vayamos ejerciendo de acuerdo a cada necesidad de cada día. Porque a lo mejor no todos se manifiestan al mismo tiempo, pero sí habrá momentos donde necesitaré algún don en específico que Dios me lo da, el Espíritu nos lo da, pero hay que también tener esa apertura del corazón. Y termino con lo que empecé. Jesucristo les dice: la paz esté con ustedes. Y se lo repite 2 veces. Que sigamos teniendo, hermanos, en nuestro corazón esa paz que viene de Dios y que sigamos adelante en este camino de la fe y que el Espíritu Santo se siga manifestando en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.